Bueno, ¿cómo estamos? Buen día, profe. ¿Todo bien, vos? Bien, acá. Fresco, como. Cada vez cuesta más, pero bueno, falta poco. A ver, parciales. No terminé, falta poco. Calculo que los voy a estar mandando durante el fin de semana y después cualquier cosa. Calculo no, los voy a estar mandando durante el fin de semana. No, no es un cálculo. Los voy a estar mandando durante el fin de semana. Eh, Sé que falta poco por el parcial, pero bueno, por lo menos van a estar antes, que es lo único que no puede no pasar. Después, eh, clases. Yo estaba viendo el cronograma, a menos que haga falta por los temas, porque hay muchas dudas sobre el perfil, yo no pienso agregar una clase el sábado. Sí pienso agregar un video en el medio, que lo pueden ver el sábado, lo pueden ver cuando quieran. Es decir, hoy es jueves, la clase siguiente es el lunes. El lunes que viene vamos a hacer clase eh, sincrónica, vamos a vernos acá para consultas y todo previo al parcial. ¿No se escucha? ¿Ahí el resto me escuchan? Sí, sí, yo Sí, te escucho. perfecto. O sea, perfecto no, pero por lo menos sabemos el problema. Entonces, a menos que haya muchas dudas o algo, se sientan muy inseguros, yo no pensaba crear una clase de sábado. Sí un video, sí un video que va a ser la clase sobre intervalos de confianza. Ahora es una clase relativamente sencilla, podemos el lunes hacer, yo creo que el lunes llegamos bien a hacer prácticas de ejercicios de esa guía y consultas de todos los otros temas. Si ustedes ven que van a necesitar otra clase más, hacemos una clase el sábado. Pero por ahora, por mí, mirando el programa, no haría falta. Sí haría falta que acá el lunes vean la clase de intervalos de confianza, que calculo que lo voy a estar subiendo o entre hoy a última hora y mañana. ¿Sí? No es una clase complicada, digamos. Es como la teoría básica de intervalos de confianza y no tiene tanta vuelta. Pero eso me parece a mí, que soy profesor de estadística. Así que después me dicen, ¿sí? Lo vamos viendo, si necesitan otra clase o no. O sea, sí va a haber un video y clases el lunes. Por ahora yo no podría clases el sábado. Con lo cual, para el parcial lo que entra son la clase hasta las 7, hasta la práctica 7. ¿Sí? Entraría esta práctica 5 de modelo lineal. No, 5 es la de estimadores valencianos. Esta práctica 6 de modelo lineal, de estimaciones de modelo lineal. ¿Sí? Hay una parte de modelo lineal que todavía no vimos ni vamos a ver para el parcial, que es la parte de test de hipótesis e intervalos de confianza para los parámetros del modelo lineal. Cuando suba un video de test de hipótesis, eventualmente lo evalúe o no lo evalúe en el final, ahí es que la clase 21, entonces, ¿cuándo es que se ve? La clase hay que verla de acá al lunes, digamos. Yo la voy a estar subiendo entre hoy y mañana, esa clase. Así que hay que verla de acá al lunes, la pueden ver cuando les quede bien, pero de acá, o sea, el lunes tendríamos clases sincrónicas sobre ese tema, ¿sí? Y de consultas. Esperen que igual me mareo con estadística actuarial. El parcial nuestro es el 2. Ok, el 2, sí. Y el 3 es que por eso. Bueno, sí que no, no es de actuarial, no, no, es la clase que hoy que grabo yo. Fue muy confusa. A la segunda parte, la parte que la parte matricial, eso. Bueno, ahora tratamos de sacar cualquier confusión que haya quedado. Pero sí, no sé si lo habría hecho muy distinto, por eso les digo la verdad, no es que eh, por ahí era rápido, no es que por ahí habría lo que le faltaría a esa clase, por ahí son más ejemplos que ahora los podemos charlar. Y obviamente vamos a hacer ejercicios, así que era como lo había planeado. Claro, yo la vi, la entendí, pero no me imagino haciendo un Claro, ejercicio de eso. la realidad es que lo que tienen los ejercicios de esos es que las cuentas son bastante molestas. ¿Sí? Por eso en general uno usa software para eso. Yo no voy a tener tiempo de explicarles específicamente cómo se hace en Excel o cómo se hace en R. Más adelante voy a subir, pero más adelante digo todas cosas que para que después tengan, digamos, completos los temas. Más adelante yo voy a hacer una clase específicamente sobre el modelo lineal en R. En Excel a lo mejor alguien aprendió a hacerlo o no.
pero las cuentas son molestas, por eso en general se hacen en la computadora. Los ejemplos de la IA tienen pocos datos, obviamente, para evitar eso, y ahora les cuento un poquito cómo se hacen los ejercicios y sobre todo cuáles son los ejercicios en los que nos vamos a enfocar, ¿sí? Cuáles son los principales y cuáles son los secundarios, ¿sí? O sea, ahora nos vamos a enfocar en en algunos ejercicios específicamente. La idea es que se vayan con una idea básica de modelo lineal, cosa que después no les sea todo nuevo, sobre todo si hacen econometría, que si bien lo van a ver de cero, obviamente lo van a ver bastante rápido. De todas maneras, antes de empezar, me gustaría... una aclaración, que ahí contesté algo que me habían preguntado sobre la práctica 5, que hay un ejercicio que tiene unos signos de interrogación, que se hace referencia a un ejercicio de la práctica 4. La referencia es el ejercicio 9. Ahí lo contesté por si Manuel lo entraba, no me fijé si estás... Creo que sí. Sí, ahí estás. Pero bueno, eso. Hace referencia al ejercicio 9. ¿Sí? Yo lo tengo modificado en mi versión, pero se ve que nunca lo actualicé después en el campus. Pero entrar por arriba del hoyo de la guía 5, después lo hacemos. Perfecto. Sí, sí. Entonces, si les parece, después al final lo hacemos. Entonces, me gustaría que me digas qué cosas no se entendieron, ahora después hacemos ejercicios, pero qué no se entendió, qué no está claro, qué es confuso de la clase. Porque bueno, sí, es una clase reciclada y eso puede haber no ayudado. ¿Qué había en la segunda parte? Ya tengo todo mezclado. Era la parte con matrices, digamos. Y las propiedades. A ver. Encargo la guía y me fijo el video. ¿Qué dice? En las matrices no entiendo la diferencia entre las X de distintas filas y distintas columnas. Perfecto, bien. El caso general y las propiedades. Ok. Lo sigo leyendo mientras, ahí les contesto todo, mientras abro también. Mi computadora está, que tampoco este grave le está costando levantarse. A ver, voy contestando algunas. Cuantas más variables tiene el modelo, cuanto más variables explicativas, digamos, cuanto más regresores tiene el modelo, mayor es el R cuadrado para los mismos datos. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos, ahora vamos a hacer ejemplos, pero yo tengo, por ejemplo, datos para x1, qué sé yo, 5 datos, 3, 2, 8, menos 1, 2, 3. Son 6, pero bueno, no importa. Y datos para x2, 5, 5, 2, 1, 7, 8. Y obviamente después están los datos para ahí. ¿Sí? Si yo hago si yo ajusto el modelo, si yo ajusto por mínimos cuadrados el modelo, y igual beta 0 más beta 1, x1, más u, ¿sí? O sea, i sub i, x, i sub i. Si yo ajusto ese modelo por mínimos cuadrados, seguro, y si ajusto este otro, el que tiene también la variable x1 y además la variable x2, es seguro, y si quieren ahora les justifico un poquito por qué, es por una cuestión estrictamente matemática, es seguro que el r cuadrado de este modelo, llamémoslo r cuadrado 1 y este r cuadrado 2, que el r cuadrado 2 va a ser mayor o igual que el r cuadrado 1. ¿Sí? Eso es seguro. Como caso extremo, si esta x2 no agrega absolutamente nada, ¿sí? Si esa x2 no agrega absolutamente nada, como caso extremo podrían ser iguales. Lo que seguro no va a ser es menor. ¿Sí? Y les explico por qué.
es básicamente porque la suma de cuadrados residual del segundo modelo sí o sí va a ser menor o igual a la suma de cuadrados residual del primero. La suma de cuadrados residual, recuerden que es esa suma de cuadrados de los residuos, que es, es la función que uno minimiza a la hora de buscar los estimadores de mínimos cuadrados. ¿Sí? La estimación por mínimos cuadrados para el caso de una sola variable, ¿se entendió más o menos? Digo, la idea del método, cuando es el modelo lineal simple con una sola variable. ¿Eso hay alguna duda? Porque con eso estamos. Ok. Es un método recontra clásico que hasta a veces se ve desde perspectivas no estocásticas, no aleatorias, simplemente tengo un conjunto de datos y le quiero meter una recta en el medio, se usa el método de mínimos cuadrados. También eso, si alguien hace numérico, lo pueden llegar a ver como el nombre de ajustamiento. Es la misma idea, pero sin verlo desde una perspectiva estadística, digamos. ¿Sí? Simplemente, bueno, quiero meter una recta entre estos datos, ¿qué hago? Hago esa cuenta. Como lo que yo hago es minimizar la suma de cuadrados de los residuos, ¿sí? En el segundo caso, lo que yo voy a minimizar es esto, es una función de quién es, de beta 0, de beta 1 y de beta 2. Esa suma de cuadrados de los residuos. Sí. ¿Alguien dijo algo? Esto estocástico y aleatorio quiere decir lo mismo. Sí, sí. Estocástico y aleatorio es lo mismo. O sea, no estocástico, no aleatorio. Estocástico es otra palabra rebuscada para aleatorio. Perdón si nunca lo aclaré. Exactamente. Estocástico es sinónimo de aleatorio. De hecho, quienes hagan numérico, el tema básicamente que se trata de numérico, no, perdón, gestión vectorial, básicamente que se trata de algo que se llaman procesos estocásticos, que son como sucesiones de variables aleatorias. Para el modelo 2, lo que yo minimizo es la suma de cuadrados residual, que en el modelo 2, que es esto menos esto, ¿sí? Donde y son numeritos, las x son, uno son estos numeritos y las x2 son estos numeritos. Después ahora ya hablamos cómo se hace, ¿sí? Cuál es la conclusión, las matrices y todo eso, pero en el fondo lo que uno busca es los valores de beta 0, beta 1 y beta 2 que minimizan esta expresión, que minimizan la suma de i sub i menos todo esto, ¿sí? Beta 0 menos beta 1, x1 y menos beta 2, x2i al cuadrado. ¿Sí? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando busco los estimadores de mínimos cuadrados de este modelo? Busco el valor de beta 0, el valor de beta 1 y el valor de beta 2 que hacen mínima esta expresión. ¿Hasta ahí estamos? Eso es una función de tres variables. Las variables son beta 0, beta 1, beta 2. Y esa variable, esa función de tres variables, es obvio que tiene un mínimo global. ¿Por qué? Porque esto es mayor o igual a 0 siempre. ¿Sí? O sea, y en algún lugar se puede probar que alcanza el mínimo. ¿Sí? ¿Dónde se alcanza? Bueno, donde se cumplen ciertas ecuaciones, que son las que vimos en clase, eso se puede resolver de forma matricial, ahora lo charlamos. Pero conceptualmente, que son los estimadores de mínimos cuadrados clásicos, son los valores de beta 0, beta 1 y beta 2 que hacen que esto alcance el mínimo valor. ¿Ok? Los estimadores de acá van a ser diferentes. ¿Sí? O sea, yo voy a obtener unos estimadores en este modelo, ¿sí? Si quieren les podemos llamar a estos alfa para que no se confunda. ¿Sí? Y los que yo obtenga de acá van a ser los que minimicen esta función de dos variables. Las variables son alfa 0 y alfa 1. Esa función de dos variables es la suma de i sub i menos alfa 0 menos alfa 1 x1 i al cuadrado. Básicamente, minimizar esta función de dos variables es como minimizar esta otra función de tres variables, pero sujeto a una restricción. ¿Cuál sería la restricción? O sea, es equivalente a resolver este problema de minimizar esto y minimizar esto, pero con una restricción. ¿Cuál sería la restricción que hace que esto se convierta en esto? Salvo porque le cambie el nombre de los parámetros. Exacto. Beta 2 igual a 0. Esa sería la restricción. ¿Se entiende? El mínimo que yo obtengo acá y los valores de los parámetros que obtengo que alcanzan, o sea, los valores que obtengo acá de donde está el mínimo y el valor mínimo de esta expresión es lo mismo que lo de
que lo de esta otra función de tres variables sujeto a la restricción de que beta 2 es igual a 0. ¿Eso lo ven? Entonces, ¿qué pasa? El mínimo libre de una función siempre va a ser mayor o igual, va a ser, perdón, menor o igual que el mínimo restringido. ¿Sí? ¿Por qué? Olvídense por un segundo de esto. Tengo una función, ¿sí? De dos variables, ¿sí? El z no lo dibujo, pero bueno, supongamos que el mínimo para cierta función de dos variables se alcanza en este punto. ¿Qué cosas pueden pasar si yo le pongo una restricción? Bueno, si la restricción que yo le pongo contiene el punto, el mínimo va a seguir estando en ese punto. Ahora, si la restricción que yo le pongo no incluye ese punto, el mínimo va a estar en otro lado, no sé dónde, siempre se exige hasta el otro lado, que obviamente no es el punto donde alcanzaba el mínimo antes, por lo tanto es un punto donde el valor de la función es más alto. Si supongamos acá. Seguramente el valor acá es más alto, porque si no, este habría sido el mínimo, y no es. Entonces, cuando yo busco mínimos, obtengo un punto y obtengo un valor mínimo para la función. Si yo le pongo una restricción, lo mejor que me puede llegar a pasar es que esa restricción incluya al valor que yo había encontrado y entonces el mínimo se alcanza en el mismo lugar y el valor mínimo es el mismo. Pero si no, el mínimo restringido se va a alcanzar en otro lugar y el valor mínimo que va a alcanzar es más alto. ¿Esa idea se entiende? Entonces, si yo acá estoy, si resolver este problema de minimización es lo mismo que resolver este otro problema sujeto a una restricción, seguro que el mínimo que alcance acá es menor o igual que el mínimo que alcance acá, que sería con la restricción. ¿Se entiende? Por eso se da esta relación que puesto en términos de R cuadrado es que el R cuadrado del segundo modelo sí o sí es mayor o igual que el del primero. ¿Ok? Eso es siempre que yo tengo en un modelo ciertas variables y en el otro las mismas y algunas más. ¿Sí? No si tengo dos acá y otras tres distintas en otro modelo. Ahí no sé qué pasa. Pero si tengo las mismas variables que tenía antes y le agrego una más, este va a tener un mínimo que la suma cuadrada residual va a alcanzar un valor igual o más chico. Y el R cuadrado un valor igual o más grande, sí o sí. Entonces no me sirve para comparar los modelos. Porque yo sé que este va a ganar si mi comparación es ver quién tiene R cuadrado más grande. ¿Se entiende eso? Más o menos. Profe, el R cuadrado ajustado entonces es como un penalizador de Claro. cantidad de variables que metes. Claro, mira, yo te voy a dejar más variables, pero más te vale que con esas variables que te dejo usar de más, me des algo. ¿Sí? Que me des algo sustancioso. Entonces, Si no, se podría ir. si me das muy poquito, o sea, si esto baja pero muy poquito, esa penalización va a hacer que el R cuadrado ajustado me termine dando más chico en realidad en la compensación. Entonces, como bueno, la verdad que te di la chance de usar una variable más y la verdad que mucho no me diste. Por eso me quedo con el modelo más sencillo en ese caso. ¿Se entiende? ¿Se podría ir probando con algunos e ir ajustando el modelo de esta forma o no se hace así? Sí, sí, o sea, a veces, a ver, después hay toda una cuestión metodológica aquí. Si nos vamos a poner a entrar en todos los detalles no terminaríamos nunca, pero existe también un concepto que se llama selección de modelos, que tiene que ver con, bueno, vos tenés un montón de variables y querés saber cuáles poner y cuáles no, y hay como todo un protocolo, porque vos no querés poner ni demasiadas variables, porque eso genera ciertos problemas. Se habla de multicolinealidad, es un problema que quienes hagan econometría lo van a charlar, pero tampoco querés poner muy pocas, ¿sí? Porque eso genera sesgos. Entonces, bueno, hay toda una serie de vueltas, o sea que es bastante más complicado de lo que les estoy contando. Pero sí, podés comparar dos modelos con la misma cantidad de variables. Sí, sí, tranquilamente. O sea, podés comparar este y el que tiene solo x2, y sí, los compararías con el R cuadrado ajustado. Buenísimo, gracias. Obviamente, insisto, esto es una recontraintroducción. A quienes les interese realmente el tema, bueno, quienes tengan que hacer econometría lo van a tener que hacer sí o sí. Y a quienes les interese, pero sean de la carrera de actuario, hagan econometría, que la tienen computativa, y la verdad que les va a agregar un montón de detalles y cosas que van mucho más allá de lo que podemos llegar a ver en esta materia. Eso se lo recomiendo. Acá contesté lo de la cantidad de variables, eso está claro, ¿no?
A ver, lo de las matrices, ¿sí? La diferencia entre las X distintas filas y distintas columnas. ¿Cómo sería con estos datos? Ahora hacemos el ejercicio de la guía, pero como para que se entienda la idea, si yo quisiera estimar este modelo, ¿sí? El que tiene la variable x1 y la variable x2, supongamos que y es 1, 1, 2, 5, menos 1, 3, qué sé yo, estoy poniendo absolutamente cualquier cosa. Ariel. La pregunta es, ¿qué pongo en cada matriz acá? Primero, ¿qué pongo en la matriz I? Eso calculo que le va a dar mucha duda, pero lo charlamos. Pones 1, 1, 2, 5, menos 1, 3. Con los datos de la I. ¿Cómo lo pongo? Como columna. Sí, esa es la convención, digamos, y de esa forma da el modelo. 1, 1, 2, 5, menos 1, 3. ¿Sí? ¿Qué estamos tratando de representar nosotros? Estamos tratando de representar el hecho de que esto es I1, esto es I2, esto es I3, I4, I5, I6. Esto, ya que me preguntaba por los datos de la... Esto es X11, no me dice mucho, pero esto, que aclaremos, es X ¿cuánto? El 2. 2, 1. X, no, 1, 2. Ah, 1, 2. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que ojo, no quiere decir que en la matriz vaya a ocupar el lugar 1, 2. De hecho, no va a ocupar el lugar 1, 2 ni el lugar 2, 1 y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? O sea, acá medio que hay que olvidarse un poco de que esto no me indica el lugar en la matriz. Lo único que me dice es que de la variable x1 es la segunda observación. ¿Se entiende? Esto en cambio es x2, 1. De la variable x2 es la primera observación. ¿Se entiende? ¿Eso está claro? Entonces, ¿qué estoy tratando de escribir yo con esas matrices? Estoy tratando de escribir el hecho de que, bueno, de que I1, que es 1, es igual a beta 0, que no sé cuánto es, más beta 1 por x11, que es 3, más beta 2 por x21, que es 5, más u sub 1. Y que también i sub 2, que es este 1 de acá, es igual a beta 0, más beta 1 por x12, que es el 2 de acá, más beta 2 por 5, más u sub 2. ¿Cuánto es u sub 2? No tengo idea, ¿sí? Pero es lo que tiene que ser para que esto valga. Y que 2 es igual a beta 0 más 8, beta 1 por 8, más beta 2 por 2, más u sub 3, y como se me acabó el pizarrón no voy a escribir nada más, pero obviamente hay 3 más de estas ecuaciones. Una ecuación por cada observación. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo estoy tratando de escribir todo eso directamente en forma matricial. ¿Ok? Lo que hago es entonces en I poner estos valores, 1, 1, 2, 5 menos 1, 3. Y ahora sí, ¿qué pongo en X? Bueno, también pongo columnas, ¿sí? Todas estas observaciones, que son observaciones de X1, y esto para Ariel que me preguntaba esto de por las filas, las X de las filas, las columnas, en una columna van a ir todas estas observaciones de X1. ¿Sí? O sea que esto va en una columna. Y en otra columna van a ir todas las observaciones de X2. ¿Sí? Además, como tengo un término independiente, una constante, una ordenada del origen, necesito para representar, para que todo después me cierre, poner qué cosa. Todos estos están multiplicados por ¿cuánto? Todos esos beta 0 por 1. O sea que tengo que poner primero que nada una columna de unos. ¿Cuántos? Y bueno, 6 porque en total son 6 ecuaciones. O sea, el tamaño de la muestra. ¿Sí? En este caso es 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La segunda columna van a ser estos valores de las X. 3, 2, 8, menos 1, 2, 3. La tercera columna van a ser los valores de X2. 5, 5, 2, 1, 7, 8. Y se acabó porque no tengo más variables. Si tuviera más variables explicativas, más regresores, agrego más columnas. ¿Okay?
hay una cuestión ahí de cosas de rango, etcétera, que nunca voy a poder tener más variables que más parámetros. Fíjate, en total tengo 3 columnas porque tengo 3 parámetros para estimar, beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Sí? Cada columna de alguna manera representa un parámetro. Nunca voy a tener más parámetros por observaciones porque se hace imposible la estimación. ¿Ok? Obviamente después tengo un vector U, que representa básicamente a U sub 1, U sub 2, U sub 3, que igual son cosas que no observo, es una cuestión más teórica. 3, U sub 4 hasta U sub 6. Y un vector de parámetros, beta, que tiene los 3 parámetros en una columna. Beta 0, beta 1, beta 2. ¿Ok? La expresión I igual X beta más U representa, básicamente esto es una columna, ¿sí? Esto, por ahí lo que no hice fue mirar con detalle el tema de los tamaños, pero esto es un vector de 6 filas una columna. Y chequen que esto también es un vector de 6 filas por una columna. Este lo es, y bueno, y este si quieren lo hacemos, esto es de 6 filas por 3 columnas, y esto es de 3 filas por una columna, con lo cual se puede multiplicar y me queda de 6 filas por una columna. ¿Sí? ¿Qué es X por beta? Bueno, es 1 por beta 0, más 3 por beta 1, más 5 por beta 2. Es lo que escribí acá. Le sumo el primer elemento de U, y estoy diciendo que eso es igual al primer elemento de I. El primer elemento del I y el primer elemento de toda esta cuenta, que también es un vector, lo que me están representando es esta ecuación. Los segundos, la beta de cada función son los mismos, exactamente, sí, son justamente esos parámetros desconocidos. Son esos parámetros desconocidos. O sea, son 3. Beta 0, beta 1 y beta 2, pero son los mismos. ¿Sí? Los segundos elementos, tanto de I como del resultado de toda esta cuenta, que también es un vector de 6 por 1, o sea, el segundo elemento de I es este y el segundo elemento de esto es esto. O sea que esa igualdad me está representando esta segunda ecuación. Y así con el tercero y el tercero, y así hasta el sexto y el sexto. Y están representando estas 6 ecuaciones. ¿Se entiende? La demostración, yo no la hice completa, pero lo que se puede probar, ¿sí? Hay maneras de probarlo directamente derivando así en forma medio matricial. Yo ahí medio que hice una generalización, simplemente lo que habíamos visto para el caso simple, es que el máximo, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Esto de acá abajo. Si no se puede. El mínimo, ¿qué hago? Minimizo la suma de cuadrados de los residuos. Minimizo la suma de cuadrados de los residuos, la suma de los cuadrados de esos U, de los residuos, que son los que me quedan acá una vez que estimo. Y ese mínimo se alcanza, piensen que esto es una función de beta, es decir, del vector beta, es una función de estos 3 parámetros, en este caso, una función de 3 variables. El mínimo se alcanza en beta igual x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por x. ¿Ok? Es decir, que básicamente, ¿qué cuenta tengo que hacer? Agarrar esta matriz, transponerla, multiplicarla por la misma matriz, me da una matriz cuadrada de 3 por 3, invertirla, por otro lado tengo que hacer x traspuesta por y, o sea, esto transponerlo y multiplicarlo por esto, me quedan dos cosas que si se fijan los tamaños dan, ahora lo chequeamos, multiplico y me va a dar un vectorcito de columna con 3 componentes que van a ser las estimaciones por mínimos cuadrados. ¿Ok? Esa es la idea. Hay una manera de no andar haciendo la traspuesta y eso directamente avanzar un poco, sí. Saber qué es lo que va acá adentro y qué es lo que va acá adentro. ¿Ok? ¿Qué va ahí adentro? Bueno, en la matriz x traspuesta por x, si uno hace las cuentas, lo que termina quedando son, básicamente, ahora la voy a hacer acá, la respuesta la escribo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 8, menos 1, 2, 3, 5, 5, 2, 1, 7, 8. Esta es x traspuesta, ¿sí? Como para tenerla a la vista. Cuando yo empiezo a hacer fila por columna, si es este el orden, x traspuesta por x,
¿qué me da la primera fila por la primera columna? O sea, el elemento 1, 1. ¿Me da 1? Da 6. Exacto, porque me da 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, 6 veces. ¿Por qué 6 veces? Porque tenía 6 datos. ¿Sí? O sea, ese 6 que queda ahí, en realidad es la cantidad de datos. Ahora escribimos el 6, pero ese 6 que queda ahí es n, que es la cantidad de observaciones que tengo. ¿Se entiende? Si tuviera 10 observaciones, esto tendría 10 elementos, esto tendría 10, y sumo 10 unos. ¿Se entiende? O sea que lo primero que queda ahí siempre es eso. Lo siguiente que queda, pues si voy por fila, por ejemplo, ¿sí? Acá en el lugar 1, 2, sería fila 1 por columna 2, que es, conceptualmente, o sea, va a ser 1 por 3, más 1 por 2, más 1 por 8, más 1 por menos 1, más 1 por 2, más 1 por 3. Va a ser, voy a sumar todos estos elementos. ¿Qué es eso? ¿La suma de qué cosa? Todos los datos de X1. Exacto, la suma de las observaciones de X1. ¿Se entiende? Y de la misma manera, lo que sigue acá, que sería fila 1 por columna 3, o sea, el elemento 1, 3, lo que me hace es, esos 1 lo que me hace es sumar estos valores que son las observaciones de X2. ¿Ok? ¿Lo ven? Cuando voy acá, en realidad me empiezo a encontrar con toda la simetría de esto. X traspuesta por X es muy fácil probar que es una matriz simétrica. Háganle la traspuesta usando propiedades y les va a volver a dar X traspuesta por X. Esta matriz y su inversa, por lo tanto, siempre son simétricas. Pero si se fijan, pasa lo mismo. Cuando yo hago esto, que son los elementos, los valores de X1 por los unos de acá, esto por esto, lo que me vuelve a hacer es sumar estas cosas. Ahora es esto por 1, más esto por 1, más esto por 1, pero lo que estoy haciendo de vuelta es sumar esto. O sea que acá va de vuelta la suma de X1. ¿Sí? Y está bien porque esta matriz es simétrica. Eso tiene que pasar sí o sí. Acá va a ir, de hecho, la suma de X2. ¿Okay? Todo esto aparece por el tema de los unos. ¿Sí? Ahora todo lo que viene ahí tiene una forma mucho más, que sigue una lógica. Pero en principio todo esto aparece porque existen los unos. Hay una manera de hacer la estimación que es trabajar con lo que llaman variables centradas, que es escribir el modelo restándole a todas las variables la media, eso hace que desaparezca la constante. No lo vamos a ver, podríamos haberlo visto, pero por una cuestión de tiempo tampoco me interesa entrar en ese detalle. Cuando se trabaja de esa manera, que entonces no aparece la constante explícitamente en la estimación, todo esto no aparece. ¿Sí? Porque estas cosas aparecen específicamente porque están estos unos. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar solo con este caso. La cuestión es que viene acá. Bueno, yo estos valores los multiplico por estos, que son los mismos. O sea que cada vez que haga esto por esto me va a quedar el cuadrado, ¿no? Este el cuadrado, este el cuadrado, este el cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando qué cosas. Todos los datos de X1 al cuadrado. Exacto, son los datos de X1, pero le vas al cuadrado. ¿Se entiende la diferencia de esto? Porque me habían preguntado hoy, Ariel creo, por esto de que se mezclaban las filas con las columnas. ¿Se entiende que las columnas representan una variable y las filas son observaciones? No sé si ¿queda alguna duda con eso? Porque sí, porque es confuso al principio y... ¿Sí? ¿Está más claro? Bueno. Fíjense un detalle lo que decía yo de... Este 2 es el elemento de... Este 2 es X ¿cuánto? Este 2 de acá. X 1, 2. 1, 2. Es de la variable X1, el primer elemento. ¿A dónde fue a parar ese 2 en la matriz X? 2, 2. O sea, nada que ver. ¿Por qué? Porque primero que las cosas primero que se intercambian, o sea, las variables van por columnas, o sea que en realidad cambia. Y las observaciones van por filas, o sea que estas cosas están como medio al revés de lo que uno pensaría. Pero además, como está la columna de unos, todo se corre, o sea que, insisto, esto no quiere decir que sea el elemento 1 o 2 de la matriz, ni mucho menos. ¿Sí? Es simplemente, significa primera observación, segunda observación de la variable X1. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos?
Entonces acá que va la suma de las x1 elevadas al cuadrado. Y de la misma manera, en el lugar 3, 3, que es cuando yo haga fila 3 por columna 3, voy a estar multiplicando por sí mismo los valores de x2, o sea que acá va a ir la suma de x2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué va afuera de esa diagonal principal, en los lugares que quedan? Bueno, ahí lo que yo hago es multiplicar, por ejemplo, en este lugar va a ser fila 2 por columna 3. Entonces multiplico los valores de x1 por los valores de x2. O sea, yo voy a estar haciendo en realidad 3 por 5, 2 por 5, 8 por 2, menos 1 por 1, 2 por 7, 3 por 8, y sumando todo. ¿Sí? Eso es la suma, y eso queda tanto acá como acá, por la simetría y porque se ve también haciendo la cuenta, es la suma de x1 por x2. Y lo mismo pasa acá. ¿Se entiende? Si yo tuviera otra variable, aquí iría la suma de x3. Acá, como esta columna es la de x3 y esta fila es la de x1, iría la suma de x1 por x3. Acá iría la suma de x2 por x3. Y acá iría la suma de x3 por x3, es decir, al cuadrado. Y bueno, y acá habría que completar el resto. ¿Se entiende la idea? ¿Y cómo queda formada esa matriz x transpuesta por x? Sí, sí, se entendió. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para adelantar trabajo? Es, en vez de ponerme a escribir la matriz X y hacer la traspuesta y multiplicar, que es como la teoría de esto, como yo ya sé la forma que tiene la matriz transpuesta por X, lo que puedo hacer es estas cuentas, que se hacen usando estos datos. Ahora las hacemos si quieren. Y completar la matriz. ¿Ok? Directamente poner los valores en la matriz. ¿Estamos? Por otro lado, cuando hago X transpuesta por Y, que es la otra parte de esta fórmula, ¿qué me queda? Bueno, guardar la traspuesta, pero bueno, déjenme hacerlo con la matriz así. La traspuesta es esto tomado como fila, primera fila, multiplicado por esto. ¿Qué me va a dar? O sea, 1, 1, 1, 1, multiplicado por esto. ¿Qué me da? La suma de los is. Claro, la suma de estas cosas que son los valores de y. Después, va a venir la fila de las x. Cuando transpongo, la fila que viene va a ser 3, 2, 8, etc. Y siempre es por una sola columna, o sea que siempre esto acá me va a quedar de una sola columna. Lo que sigue entonces es esto por esto. ¿Qué es eso? Estoy multiplicando los valores de x1, puestos así, por los valores de y. Claro, es suma de x1 por y. Suma de x1 por y. Y después, cuando hago la tercera fila, que va a ser esta columna pero traspuesta, por esto me queda la suma de x2 por y. Y si tuviera más variables, me siguen quedando las otras sumas de las otras regresores, las otras variables significativas, todas por y. ¿Se entiende? ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, ¿cómo hago la cuenta? Bueno, completo estas matrices con los datos. Es decir, hay que hacer cuentas. Y obviamente si tengo muchos datos, esto hay que hacerlo mínimo en Excel o en R. ¿Sí? Hay un montón de software igual especializado para hacer estas cosas, que es, uno hace clic y ya está el resultado, es automático. ¿Sí? Esto se hace con computadoras. Pero hay que saber qué está haciendo una computadora. Hay que entender lo que hay por detrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular todas esas cosas y completar. Ahí yo, profe, ya lo calculé con Excel. Perfecto. ¿Querés que te lo vaya diciendo? A ver, sí, vamos charlando un poco cómo sería, pero vamos completando. Obviamente, n es cuánto. ¿Cómo, perdón? Obviamente n es N6. N es 6, sí, son 6 observaciones. Cada observación son 3 valores, o sea, no son 18, son 6. Después, suma de x1, ahora me decís cuánto digo, pero obviamente, ¿qué hago? 3 más 2 más 8 menos 1 más 2 más 3. Esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Cuánto da eso? 17 da eso. 17, perfecto. Después, la suma de x2 es la suma de estos números. ¿Esto qué da? 28. 28, bien. Con lo cual acá también tengo 17 y 28. Suma de x1 al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, etc. ¿Ok? Eso queda 91. 91, bien. Para suma de x2 al cuadrado, hago lo mismo con estos valores, que me da 168 da eso. 168, perfecto.
Y lo que está acá y que me falta, que suma x1 por x2, tengo que hacer 3 por 5, más 2 por 5, más 8 por 2, más menos 1 por 1, más 2 por 7, más 3 por 8. O sea, se arman filas, si quieren, aparte, donde multiplican esas cosas y después ponen la suma. Ahí, eso, dense un poco de maña para hacerlo rápido en lo posible, pero es esa cuenta, ¿se entiende? ¿Cuánto da eso? 78. 78. Así que acá también da 78. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí hay una duda? Lo mismo para x transpuesta por y. ¿Qué tengo que hacer? Primero sumar todos los valores de y. Eso da 11. 11. Después tengo que hacer x1 por y. 3 por 1, 2 por 1, 8 por 2, menos 1 por 5, etc. Sumo todo. Eso me da 23. 23. Y finalmente, x2 por y es 5 por 1, 5 por 1, 2 por 2, 1 por 5, etc. Y sumo todos esos resultados. Y eso me da 36. 36. ¿Hasta ahí está claro lo que hice? ¿Y cómo lo harían? Por ejemplo, lo que a mí me interesa es que tengan en claro que lo podrían hacer a mano. Por más que sea un bajón la cuenta, digo. O que sea aburridísimo. Pero que se entienda y que lo podrían hacer a mano. ¿Eso se entiende? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No lo van a tener que hacer a mano porque van a tener calculadora, van a tener Excel, van a poder usar lo que quieran, pero Eso te iba a preguntar justo, si podíamos usar sí, obviamente pueden usar lo que sea, además no voy a estar ahí para chequear nada, pero pueden usar lo que quieran. Tienen que mostrar las cuentas, tienen que mostrar, obviamente, que completaron esta matriz, que completaron esta, y después me dicen, bueno, la inversa me dio tanto, la matriz me dio tanto, pero mostrar algo, pero no es que tienen que hacer las cuentas a mano ni con la calculadora, las pueden hacer con el Excel si quieren, o con R si se animan a hacerlo con R, que tampoco es muy difícil. Pero me interesa como que sientan que podrían hacer, que entiendan qué está pasando y que podrían hacer la cuenta a mano si tuvieran que hacerla y son pocos datos. ¿Alguna duda? ¿Está ahí? ¿Se entiende? ¿Está más claro toda esta parte? Sí, sí, se entiende mucho mejor. Obviamente, si tengo que estimar con una sola variable, ¿qué pasa? Y bueno, me quedaría solamente esta matriz por esta matriz. Bueno, inversa por esta matriz. O sea, cambian quién es x transpuesta por x. Ahora sería solo esto, x transpuesta por x, y solo esto, x transpuesta por y. Si tuviera otra variable más, tendría un elemento más acá, y una fila y una columna más acá. ¿Ok? Eso es lo que iría cambiando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Invertir esta matriz. No sé si sabes invertirla ahí en el Excel, si yo te digo, y si no la hago en el R. Ya la invertí. ¿La tenés? Perfecto. Entonces, ahí invertí esta matriz. Si no lo saben hacer en la computadora y lo van a hacer a mano, bueno, agarren apuntes de álgebra y repasen, o de matemática y repasen cómo invertir una matriz. Yo el otro día tenía... Ahora vemos cómo es el resultado. Yo el otro día tenía que invertir una matriz y la quise hacer con lo de la adjunta, era una matriz de 2 por 2 y me mareé. No me acordaba bien cómo terminaba quedando, porque eran demasiados pasos. Pero bueno, son cosas que uno se olvida, se sienta, las lee y las hace de vuelta. Hacía mucho que no invertí una matriz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por un lado, invertir esta matriz. Eso me va a dar algo. Y después se los anoto y lo vamos anotando, así después pueden chequear. Cualquier cosa, háganlo después mirando la clase y chequean. La inversa de x transpuesta por x, entonces, más o menos, vos después dejar los decimales ahí, así queda un poco más preciso, pero más o menos, tirame 2 decimales. Primer elemento. Sí, dame un segundito, ahí te digo. Ahora voy a hacer esto. La inversa de x. Bien, el primer 0,96 sería el 1,1. Bien. Vamos por filo o columna porque total es simétrica. Inversa de una matriz simétrica también es simétrica. Ah, es verdad. Menos 0,07. ¿Ok? ¿Qué más? El otro es menos 0,1275. Ok, menos 0,13, pongámosle. Acá entonces tengo menos 0,07. Los dos. Me da 0,023. 0,023. 2, 3. 0,0008.
algo. Ok, listo. 8,3, sí. Sí, traten de, en realidad cuando trabajan, dicen, bueno, voy a dejar tantas cifras, dejen tantas cifras a partir de que aparecen cifras que no son cero. Esa es la manera por ahí más precisa de trabajar. Y que les va a traer menos errores de redondeo. Bueno, menos 0,13, 0,00083 y el último, 0,026. ok, 27, perdón. correcto. Redondeado. Era 11, 23, 36, acá. ¿Sí? Bueno, hasta acá, esto es x transpuesta por x a la menos 1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar la estimación por mínimos cuadrados? Multiplicar esta matriz, x transpuesta por x a la menos 1, por esta matriz, o columna, o vector columna, como quieran llamar, es esto por esto, esto por esto, esto por esto. Voy a tener tres valores. ¿Sí? Esto es x transpuesta por x a la menos 1 y esto es x transpuesta por y. Si hago esa multiplicación, obtengo las estimaciones por mínimos cuadrados. O sea que beta estimado es igual a esto por esto, y tenemos que eso. Sí, sí, sí. Entonces, esta fila por esta columna, ¿qué me da? Estás en la primera de todas, Vale, el ¿no? primer elemento, que sería todo esto por todo esto. 4,36. Ok, perfecto. Después, todo esto por todo esto me da el segundo elemento. Menos 0,2. Ok. Y todo esto por todo esto me da. Menos 0,42. Ok. Y Y ahora, ahí esos serían valores de perfecto, beta. que me preguntaba la interpretación, estos son los estimadores de beta 0, beta 1 y beta 2. O sea, esto dice que mi modelo estimado se escribe así, se escribe el i con sombrerito, y ya no se le escriben los errores cuando ponemos el sombrerito, es 4,36, que es el beta 0, estimado, menos 0,2 por x1, que es el beta 1 estimado, es el menos 0,2, menos 0,42 x2. Ese es el modelo estimado. Que después uno puede usar, por ejemplo, para hacer predicciones. Acá todavía falta la parte de analizar si estas estimaciones tienen sentido, si son significativas, que es lo que vamos a ver, lo evalúe, ¿no? Es lo que se va a ver después cuando veamos test de hipótesis. Pero, en principio, si yo tengo que este modelo está bien y el R cuadrado es grande y veo como que funciona bien, yo puedo usar este modelo para predecir valores de I. ¿Cómo? Bueno, si quiero saber cuánto va a ser I cuando x1 sea tanto y x2, cuando x2 sea 1, x1 sea 5 y x2 sea 8. Bueno, lo que hago es meter el 5 acá, meter el 8 acá y hacer la cuenta a ver qué me da. Y esa va a ser la predicción que hace el modelo para ello. Obviamente, para que la predicción sea buena, el ajuste tiene que ser bueno y tiene que haber ciertas propiedades que acá con los números sacados de la galera que puse seguramente no funciona. Sí. Ahora ya aclaramos un poquito lo del error. Una pregunta me dice, si en el examen, si el modelo con una sola variable, ¿pueden usar las fórmulas de una sola variable? Sí, tranquilamente. Sí, no hace falta que. De hecho, ahora las vamos a repasar un poquito viendo algunos ejercicios. Pero pueden usar las fórmulas de una variable y no hace falta hacerlo matricial. Si quieren hacerlo siempre matricial, porque les resulta más cómodo aprendérselo ya mecánicamente lo matricial, también funciona. Eso como les parezca. Por algo las vimos también las fórmulas. Sobre el error, bueno, básicamente, el error, ¿sí? Lo que llamamos U sin el sombrero, que son cosas no observables, que de alguna manera lo que hacen es, me permite justificar la posibilidad de que yo tenga un montón de puntos y solamente 2, 3 parámetros. Esos forman parte como del modelo teórico. En el modelo estimado lo que quedan son los residuos. Es decir, si yo no escribo este sombrerito, acá tengo que poner más, o sea, esto sería I sub I, X1I, X2I, acá debería decir U sombrerito I. Esos son los residuos, ¿sí? Porque los residuos se definen precisamente, y esto es lo que habíamos llamado ahí, lo que habíamos llamado I sombrero I. Los residuos se definen precisamente como I sub I menos I sombrero I. ¿Sí? Yo puedo calcular los residuos, a cada observación le corresponde un residuo. ¿Sí? ¿Cómo se calculan esos residuos? Bueno, yo ahora borré los datos, pues yo tenía mi tabla con X1, X2 y... ¿sí? No me acuerdo qué era la primera observación de cada uno de estos. ¿Lo tiene anotado? O no anotaron porque, bueno,
Si no notaron, no importa. ¿Alguien de casualidad lo notó? Si no, bueno. No. Sí, era 351, me parece. 3, ok. 5 y 1. Sí. Y acá tengo otros valores y acá tengo otros valores. Para cada una de estas observaciones yo puedo calcular el I estimado, ¿sí? ¿Cómo se calcula el I estimado? Bueno, como les decía, 4,36 menos 0,2 por 3 menos 0,42 por 5. ¿Se entiende? O sea, metiendo el 3 de x1 y el 5 de x2 acá, yo puedo obtener el valor predicho por el modelo para I. ¿Sí? Eso sería, acá no es una recta, es un plano, pero digo, esto es, yo tengo un dato con cierto valor de x o ciertos valores de x y cierto valor de y. La recta no pasa por ahí, por el plano, esto lo estoy haciendo con una recta para que sea más fácil, sino que pasa por acá. Este es el valor predicho. Y la diferencia entre estas dos cosas es el residuo. ¿Sí? Ahí, Claro, o sea, depende de si tomes a, a toda la matriz como datos muestrales u poblacionales. O, claro, es que en realidad justamente estas son estimaciones, ¿no? No son los valores de los parámetros. Entonces, esta I sombrero es la cuenta hecha con las estimaciones. ¿Sí? O sea, no es que son... Acá, ¿Sí, cómo? acá por ejemplo, te da 1,66. Cuando hago 4,36 menos 0,2 por Sí. 3 menos 0,42 por 5, Ah, no. a ver cuánto sería. Sí. Da 1,66. 1,66, ok. Entonces, 1,66, acá que me dio. En la observación daba 1 y el valor predicho por el modelo da 1,66. Esta me queda más arriba. ¿Sí? Esta diferencia hecha en el orden I menos I sombrero me daría el residuo correspondiente a la primera observación. Ese residuo correspondiente a la primera observación es 1 menos 1,66, o sea que es menos 0,66. Ese es el residuo de la primera observación. Y después tengo para cada observación un residuo. En total voy a tener, en este caso, 6 residuos. Obviamente uno nunca se estima hacer modelos lineales con 6 datos. ¿Sí? No tienen, y menos con 3 parámetros, o sea, no queda nada de grados de libertad. Pero digo, acá es para entender las cuentas. ¿Ok? Entonces, para cada observación puedo repetir, calcular esto. Esto en Excel se hace muy simple, digamos. Después copiarlo una vez y después copio la fórmula. Y después resto I menos I sombrero me da los residuos. ¿Se entiende? De hecho, si hago esas cuentas y después sumo todas estas cosas al cuadrado, es decir, hago todos esos residuos y los sumo al cuadrado, eso es la suma de cuadrados de los residuos que yo busqué minimizar. ¿Sí? Ese es el valor de que el mínimo. A ver, ¿dónde se alcanza el mínimo? Cuando beta 0 es sexto, beta 1 es sexto y beta 2 es sexto. ¿Cuál es el valor mínimo? El resultado de esta cuenta. ¿Sí? Y de hecho esto es lo que uno usa después para calcular el R cuadrado. Y también se puede usar para estimar, esto es la suma de cuadrados residual, ¿sí? Y se puede usar también para estimar la varianza de los errores, ¿sí? No estos residuos, que son residuos, sino los errores del modelo original, del modelo teórico, cuando acá poníamos en vez de estimaciones los verdaderos valores de los parámetros. Esos errores, uno de los supuestos que hacemos en el modelo clásico, uno de los famosos supuestos de Van-Markov, es que todos esos errores tienen la misma varianza, es el supuesto de homocedasticidad. Si homo igual, queda así, quiere decir variación. Si eso de homocedasticidad y heterocedasticidad sería lo contrario. ¿Sí? Es algo que en econometría lo van a ver. Ese supuesto de homocedasticidad que es necesario para que los parámetros, para que los estimadores tengan buenas propiedades, ahora después charlamos cuáles, en todo caso, implica que todos los U sub i del modelo original, el modelo que era I sub i igual beta 0 parámetro. Beta 0 no es 4,36, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo que estamos viendo acá es estimación puntual en el modelo lineal. Beta 0 es un parámetro poblacional, 4,36 es la estimación que obtengo por un cierto método que es el método de los mínimos cuadrados. ¿Se entiende? Beta 1 por x1 y más beta 2 por x2 y más U sub i error, no residuo. ¿Sí? Los residuos aparecen cuando pongo las estimaciones. Estos no los conozco porque de hecho tampoco conozco los parámetros.
¿Ok? De hecho, si yo observara estas variables, esos errores aleatorios, si observara 3 de ellos, ya me podría escribir un sistema de ecuaciones porque las y las x las conozco y despejar los valores de los parámetros. ¿Sí? Y como les digo siempre, si yo conozco los valores de los parámetros, la materia se terminó hace como 2 meses. ¿Sí? No estaríamos hablando de diferencia. ¿Ok? O sea que beta 0, beta 1, beta 2 no los conozco, pero los supongo que existen desde una perspectiva clásica, son valores desconocidos pero fijos, como cualquier parámetro en la estadística clásica. Y estas son las estimaciones obtenidas por un cierto método. ¿Ok? Esos errores tienen uno de los supuestos que hacemos, que después es discutible y es contrastable. ¿Sí? Todo eso lo van a ver en econometría. Esos errores se supone que tienen todos la misma varianza. ¿Sí? Y esa varianza de todos esos errores, que son variables aleatorias no observables, suponiendo que existen, la llamamos sigma cuadrado de U. ¿Sí? Es la varianza de todos estos errores. Y como no la conozco, de hecho no sé ni siquiera si existe, porque no sé si es cierto, pero suponiendo que exista, no la conozco, obviamente, es un parámetro desconocido y por lo tanto se puede estimar. Y se puede probar que un estimador insesgado de esto es la suma de cuadrados de los residuos, que se calcula, como dijimos recién, dividido n menos la cantidad de parámetros, que es lo que llamaríamos k más 1. ¿Sí? En este caso serían 6 menos 3 parámetros, beta 0, beta 1, beta 2. ¿Sí? O sea que si se suma de cuadrados de los residuos, lo dividimos por 3, esto me da una estimación insesgada, un estimador insesgado de esa varianza de los errores. ¿Ok? ¿Esto puede ser que le llamen S, una E chiquita abajo y un cuadrado arriba? Porque lo viene escrito uno así, me parece. Mira, es tan variable la notación. ¿Cómo? S, E chiquitita. Una E chiquita. Ok, sí, Y esta chiquitita dos. sería lo mismo que los U. En nuestro caso sería SU. A los errores a veces se les llama U, E o Epsilon. Son los nombres más comunes. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Eso se puede probar, no hicimos la prueba. Sí, de hecho es complicada. Vamos. No, acá sí es medio complicado. De que, bueno, se puede probar que es un estimador insesgado. ¿Sí? Se puede probar que la esperanza de la suma cuadrada residual es la varianza del error por n menos k más 1. ¿Sí? Entonces uno despeja ahí que tengo el estimador insesgado. Y de las cosas que vimos en clase, después en algún momento vamos a hablar antes o después del curso, pero digamos, lo digo porque además esto queda grabado, por ahí alguien lo ve después. En algún momento tenemos que hablar de cómo usar estas cosas para hacer, ya no estimaciones puntuales de beta 0, beta 1 y beta 2, sino intervalos de confianza para beta 0, beta 1 y beta 2, y también test de hipótesis, por ejemplo, para ver si beta 1 es 0 o no es 0. Piensen que, ¿cuál sería el interés de ver, de contrastar la hipótesis de que beta 1 es 0 contra una alternativa? ¿Qué pasa si beta 1 es 0? ¿Qué pasa con el modelo? Los datos Y de no X y es como que dependería no. de X1Y. ¿Cómo? A ver. Se me mezclaron. Los datos de X1 no sirven, escucho por ahí, ¿qué más? Yo dije que no dependería de X1Y. Si beta 1 es 0, el modelo me queda así. Me queda que no depende de X1 y sí depende de X2. Es decir, que X1 no influye en Y. ¿Sí? Por eso es una hipótesis importante a contrastar, eso tiene un nombre. Se llama test de significación individual para la variable X1. Después vamos a charlar, no es muy difícil ver cómo se podría hacer un ese test. ¿Sí? Pero todo eso, como todavía no vimos test ni intervalos, mi idea es como ver primero el caso de estimación puntual y después en todo caso ver en este contexto también intervalos y test. Que eso no va a entrar para el parcial de todas maneras. Entonces, lo único que faltaría, lo que estuvimos charlando en clase, es el cálculo del R cuadrado. De todas maneras, para todo esto hay fórmulas. Yo no les di tantas fórmulas porque me interesaba más que entiendan el contexto. Después esto lo van a volver a ver en econometría. ¿Sí? Hay fórmulas matriciales para calcular la suma de cuadrados residual que se pueden deducir. No quiero complicarla tanto. Acá uno lo podría hacer a mano, digamos, simplemente calculando cada residuo, a mano, digo, con el Excel que se hace más o menos rápido, es calcular cada residuo reemplazando los valores de las X. O sea, calcular cada predicción reemplazando los valores de las X en el modelo estimado, hacer el I verdadero menos el I predicho por el modelo para calcular los residuos y sumar los residuos al cuadrado, eso da la suma cuadrada residual. Hay fórmulas matriciales, si les interesa después se las paso, pero no quiero complicarla más.
Una vez que uno tiene la suma de cuadrados residual, lo que podemos calcular es la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total, por definición, es la suma de i sub i menos i raya al cuadrado. Es como el s cuadrado de las i's, ¿sí? De los datos estos de las i's, pero sin dividir por n. ¿Sí? Si quieren, es n por el s cuadrado de las i. ¿Lo ven? O sea, esto sería, si yo dividiera por n, acá tendría el s cuadrado de las i. ¿Se ve eso? Y se puede calcular así, o si uno desarrolla el cuadrado, que son cosas que también vimos en un momento para el s cuadrado, se puede calcular como suma de i cuadrado menos n por i raya elevado al cuadrado. ¿Sí? Cualquiera de esas dos cuentas me va a dar la suma de cuadrados total. ¿Qué puedo calcular con la suma de cuadrados residual y la suma de cuadrados total? Es el cociente entre ellos, ya es r cuadrado. Sí, es 1 menos el r cuadrado. O sea que técnicamente el r cuadrado sería 1 menos la suma de cuadrados residual sobre la total. ¿Sí? Y eso me da una medida de qué tan bueno es el ajuste. ¿Sí? De hecho, tiene una interpretación que no me acuerdo si le dije en el video, pero si el r cuadrado me da 0,95, por ejemplo, lo que se interpreta es que el 95% de la variabilidad de las i's está explicado por la variabilidad en las x, ¿sí? Por la variabilidad en las variables en los regresores. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi nube de puntos, ¿no? Y supongamos que están bastante cerca de ser una recta. A cada punto le corresponde un valor de i. Es decir, si yo para cada observación marco el valor correspondiente de la i, voy a obtener un montón, y lo marco acá en el eje y voy a obtener un montón de valores. ¿Sí? Esto tiene una cierta varianza. ¿Sí? Si yo lo miro a ciegas y lo miro en una sola dimensión, ¿qué es lo que veo? Bueno, observaciones de i que están alrededor de cierto valor y que tienen cierta variabilidad. ¿Ok? Si yo lo miro en una sola dimensión, no tengo cómo explicar esa variabilidad. Cuando yo miro esto en dos dimensiones, ¿a qué conclusión llego? Que por qué hay datos muy chicos y datos muy grandes, en algún sentido. Supongamos que este es un modelo simple, ¿no? Con una sola variable. Con una sola variable explicativa. ¿Cuál es la conclusión a la que puedo llegar? Porque hay datos muy chicos, muy grandes de x, digamos. Claro, como hay datos que tienen un x, los que son muy chiquitos de y, porque en general corresponden a valores muy chiquitos de x, y los que dan muy grandes porque en general corresponden a valores muy grandes de x. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es que en cierta medida la variabilidad de la i, de la variable explicada, la explico a través de la variabilidad en x. ¿Sí? Obviamente eso tiene una cierta limitación porque, bueno, a mí me puede aparecer un punto por acá. Un outlier se llamaría. ¿Sí? Ese punto tiene un valor i grande de i, aunque en realidad el valor de x es chiquitito. El r cuadrado, al medirme el ajuste, de alguna manera lo que me cuantifica es cuánto de la variabilidad en i está explicado por la variabilidad de las x y cuánto no queda, y la diferencia, ¿sí? El 0,05 acá, ese 5%, sería lo que el modelo no está logrando explicar. ¿Se entiende? O sea que la interpretación de esto es que normalmente decir el 95% de la variabilidad en i está explicado por la variabilidad en x o en las x en este caso. ¿Se entiende? ¿Un poco la idea? Es como que entiendo por qué i varía. Sí, entiendo en gran medida por qué i varía, porque corresponde justamente a diferentes valores de las x. Una aclaración metodológica. Lo que hicimos acá, metodológicamente, es cualquier cosa. Yo tiré un montón de datos que no significan nada, hicimos cuentas, es lo que estamos verificando. Obviamente, cuando uno estima en un modelo lineal, las variables tienen sentido, y uno pone las variables en un modelo básicamente porque por algún motivo teórico asume que va a haber una relación de causalidad, que después puedo analizar a ver si tiene sentido o no. ¿Ahora entendés textos de otras materias? Perfecto. ¿De qué materias? No, justo el otro día estaba leyendo un texto de estructura social que nada que ver Pero, y hablaba un poco de las cosas que explican, digamos, o la deserción escolar o distintas cosas que eran explicadas un poco y decía como que cuánto aportaba
cada ítem, digamos, por ejemplo, la educación de los padres en la educación de los hijos. Entonces, lo hacía todo a través de un proceso de este estilo. Claro. Obviamente las Muy aplicaciones bueno. de esto son muchísimas. Es mucho más complejo, en realidad, todo esto que lo que estamos viendo. Esto es un primer acercamiento, ahora les recuerdo algunas cuestiones teóricas de esto, pero esto es un primer acercamiento que como base funciona bien. Ustedes, para trabajar con esto, eventualmente en una tesis o en un trabajo, no se queden con esta explicación y nada más. Vayan, ya sea si tienen que o deciden cursar econometría, eso les va a sumar un montón, y lean, ¿sí? Todo lo metodológico, porque después también es muy fácil usar esto como una máquina de hacer chorizos y meter cualquier cosa y sacar cualquier conclusión. ¿Sí? Por eso insisto, acá estamos viendo las cuentitas y tratando de entender el procedimiento, pero metodológicamente esto no es nada. Primero, porque los datos son inventadísimos. Segundo, porque nos están faltando analizar un montón de cosas. Y tercero, porque cuando uno decide, aunque los datos fueran reales, cuando uno decide meter ciertas variables X explicativas para explicar cierta variable Y, es porque tiene algún motivo para hacerlo. ¿Sí? Tengo motivos para pensar que el consumo se explica a través del ingreso, la riqueza y la cantidad de hijos o hijas. Sí tengo motivos. Puedo entonces después hacer un modelo con esas variables y ver a qué conclusión llego. A ver si todo eso se sostiene en la realidad. Pero parto de algo, ¿sí? No es que no sirve y no es una buena práctica tipo meter variables porque sí y ver tipo para pescar, ¿no? Modelos así para pescar cosas no es la idea, ¿sí? Porque puedo encontrar un montón de correlaciones que en realidad no tienen sentido. Y, insisto, esto es mucho más complejo y si van a trabajar con modelo lineal, hagan econometría y aprendan bien econometría. La primera parte de la materia sobre todo, ¿sí? No se queden solo con esto. Voy a comentar unas cosas, pero igual veo que quieren preguntar algo, así que pregunten. Hasta acá. ¿Dudas? Creen que voy a mirar un cachito de la guía. Bueno, no me hagan empezar a hablar sobre... No van a empezar a hablar sobre mis colegas, porque tengo mucho para decir. Igual no culparía a nadie por no poder predecir el precio del dólar en la Argentina. Sí los culpo por hacer de cuenta que sí. Los culpo por tirar cosas y decir, bueno, sí, va a ser tanto. Pero bueno, después digo, sí, en general hay muchísima chantada metodológica, ¿sí? Y cuando uno le tiran números, hasta que no vean el modelo y vean que se hizo realmente, tomen todo con pinzas, ¿sí? Porque bueno, hay mucho de esto de meto cosas, ¿sí? O sea, es medio, a veces se usa como una máquina de hacer chorizo. Es mucho más complicado eso. Si quieren dedicar a la econometría, tienen que estudiar mucho, no pueden quedarse con esto y meter cositas, meter numeritos en una computadora. Hay que entender mucho más. Así que nada, no voy a decir nada más sobre el tema, porque tampoco quiero agarrármela con el gremio. ¿Alguna duda hasta acá? Pero bueno, sí, sean responsables. Estoy viendo cuáles son los ejercicios más o menos importantes. Sí, ahora de la guía, en realidad los ejemplos son similares. O sea, el 1 es similar a esto. ¿Sí? Tienen datos ahí, son más datos simplemente. Les comento una cosa. En la guía tiene una serie de datos. ¿Sí? Primero les da Y y X. ¿Sí? O X e Y, no me acuerdo en dónde están. Y se hace un modelo lineal simple con eso. Sería simplemente trabajar con matrices más chicas o directamente con las fórmulas que vimos en clase para el modelo simple. Después les agrega una Z y les hace hacer el modelo con X y con Z, o sea, un Y igual beta 0 más beta 1X más beta 2Z.
Y en el punto E les hace hacer lo mismo, pero dice entre las variables I, A. A ver, esperen. Ah, no, en el D, perdón, en el D les hace hacer, son todos modelos simples, entre I y Z. Nada más, o sea que directamente es esto. Si quieren ahora hacemos algunos, pero quería antes charlar otras cosas. Y en el E les pide entre I y W igual Z cuadrado. Ustedes tienen los datos de Z, 0, 1, 0, 2, etc. ¿Qué les parece que tienen que hacer para estimar el modelo entre I y W, donde W es Z cuadrado? No es simplemente elevar z al cuadrado. Tengo que conseguir estos datos de W, que es W, 0, 1, 0, 4, es decir, hago estos números al cuadrado, y uso esos datos como valores de X. ¿Se entiende? Por ejemplo, ahora charlemos un cachito así, que me pedían algo de la guía. Por ejemplo, acá los valores de I eran 1,76, 5,8, 4,12, 3,37, 5,97, 8,27, bueno, va a entrar esto, bueno, 8,61, 4,47, 8,03 y obviamente siempre me va a faltar uno para el peso, 9,4. Ok, esos son los valores de I, son 10 creo. ¿Sí? Y los valores de Z son 0,1, 0,2, 0,3, 2,3, 2,2. ¿Sí? Esos son los valores de Z. ¿Qué me podría llevar a mí a querer hacer I contra W, que sea contra Z al cuadrado en vez de contra Z? Bueno, podría pasar que yo haga el diagrama de dispersión, lo que se llama scatter plot, que es el de los puntitos, la nube de puntos, y podría pasar que cuando yo grafico Z acá e Y acá, en vez de encontrarme con una relación lineal, me encuentre con que los puntos van medio así. De hecho, creo que en el ejercicio una de las cosas que les piden es que hagan eso, que hagan estos diagramas. ¿Qué pasa si yo me encuentro con una relación así? Y podría pensar que la relación en vez de ser lineal es como. Y cuadrática, digamos. Por ejemplo, podría equivocarme, podría ser exponencial, o sea, hay un montón de modelos. La idea de esto es ver y también en uno de los últimos ejercicios, ver que el modelo lineal en realidad es mucho más flexible de lo que parece. ¿Sí? Si bien tiene un montón de detalles, es mucho más flexible de lo que parece. Porque si yo pongo como variable z al cuadrado, y realmente esta ecuación es cuadrática, si pongo como variable z al cuadrado, o incluso z y z al cuadrado como dos variables diferentes, voy a poder recuperar esta relación cuadrática. ¿Entiendes? ¿Cómo se hacen las cuentas? Perdón. Bueno, si hacen los z al cuadrado, ¿sí? wz al cuadrado, así voy a hacer 0, 1, 0, 4, 0, 9, 4, 4 y 4. Y estos van a ser las x1 y estos van a ser las y. ¿Sí? O sea, no sé si tiene sentido que hagamos las cuentas ahora, pero básicamente en la matriz x transpuesta por x que voy a tener, n suma de x y suma de x y cuadrado. ¿Qué son las x y? Bueno, son las w en este caso. O sea que voy a tener 10. La suma de estas cosas es 4, 16. Me falta un 4, ¿no? Me falta un 4, porque hay un 4 de este y un 4 de este. ¿Sí? Bueno, qué sé yo, de 4 por 4 es 16. No, 4 por 4. 4 por 4 es 16, no, 4 por 4. Sí, 16. Bueno, ya no estoy bien, me parece. 16, 25, 29, 30. Acá también vale un 30. Muchas veces cuando las matrices son simétricas, lo que se hace es seccionarlas como una matriz triangular y dejar vacío el otro triángulo, digamos, porque sobreentienden esos valores, como para ahorrar tiempo.
Tengo que cargar esto. Y después suma de las x y al cuadrado. Para hacer la suma de x y al cuadrado, hay que esos valores de vuelta hacerlos al cuadrado. O sea, no importa que ya son el cuadrado de alguien. Después, una vez que yo ya hice esa cuenta, estos ahora son x, y me olvido de dónde salieron. No importa que ya sean alguien al cuadrado. Bueno, ahora van a ir de vuelta al cuadrado. O sea, acá van a quedar la suma de la z cuadrado, y acá van a quedar la suma de z qué. Era la cuarta quedaría. Cuarta, claro. ¿Por qué z a la cuarta? Y bueno, porque z al cuadrado, las x y son, o que serían las w, son z cuadrado, si acá van al cuadrado, van a la cuarta. O sea, podrían poner, si quieren, suma de z cuadrado, suma de z cuarta, y está bien también. Pero traten de no hacerse lío, ¿sí? A partir de ahora le llamo x entre comillas, y entonces los elevo al cuadrado, sumo, y bueno, pongo el valor ahí. Hago lo mismo con y con estas x, que son las w, para armar la matriz x traspuesta por y, que va a tener solo dos elementos. La suma de las y la suma de las y por la w o por las x, pónganlo como quieran. ¿Sí? Mientras no se confundan y hagan las cuentas, está bien. Invierto, multiplico, obtengo dos valores, esos dos valores van a ser los parámetros estimados. No sé si tiene sentido, hagamos las cuentas de vuelta, de última después me consultan la próxima. O lo vamos viendo por el foro, pero ¿se entiende la idea de lo que habría que hacer? Sí, sí. O sea, vean el ejercicio 1. El ejercicio 2 ahora vamos a llevarlo un poquito, son cosas más teóricas. Profe, una pregunta. En la guía es casi todo, digamos, teórico, demostraciones y todas esas cosas. Va, más que nada probar cosas. Por eso estoy eligiendo. A ver, ejercicios 1 y 7 son de hacer cuentas, ¿sí? Así que esos véanlos. ¿Sí? El ejercicio, o sea, 1 y 7 son los que tienen para hacer cuentas, digamos, así que esos véanlos. Los que voy a dejar sí como secundarios, por una cuestión de tiempos, digamos, pero los pueden ver y pueden consultarme también igual, son el 5, seguro, que es sobre predicción. El 6, que es la cuenta de por qué la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados explicada más la residual. Ahí les aclaro una cosa, residual es lo mismo que no explicado, que sería NE. Y les aviso algo. Para nosotros, bueno, ahí yo le puse SCNE, pero en general yo lo llamo SCR. ¿Sí? No sé por qué le puse SCNE. No, suma de cuadrados no explicado o suma de cuadrados de los residuos. Por ejemplo, la suma de los cuadrados de los residuos es esto, es la suma de los I sub I menos I observados, o sea, los I predichos, y la suma de cuadrados explicada es la suma de los predichos menos la media. ¿Sí? Estos dos sumados dan la suma de cuadrados total. ¿Hasta ahí está clara la notación? ¿Sí? Sí. Bueno, la mitad de la bibliografía usa más o menos esta notación. La otra mitad de la bibliografía, como no podía ser menos en estadística, la cambia. Que cambie la notación sería lo de menos, pero hay un problema. A la suma de cuadrados de los residuos le suelen llamar suma de cuadrados de los errores. Y a la suma de cuadrados explicada le suelen llamar suma de cuadrados de la regresión. ¿Y ven por qué eso puede ser un problema? Por el último subíndice, lo dan vuelta. Claro. O sea, quienes usan esa notación, suma de cuadrados de los errores, suma de cuadrados de la regresión, le llaman SCE a esto y SCR a esto. Estadística. ¿Sí? No podía fallar que también acá no nos pusiéramos de acuerdo. O sea que cuando lean un libro, siempre chequen las definiciones. ¿Sí? Porque SCR puede significar esto o puede significar esto y SCE lo contrario. ¿Sí? Nosotros nos vamos a manejar con esta notación, eventualmente, bueno, esto, pero tengan cuidado porque en otra bibliografía, en otro curso incluso pueden usar las definiciones al revés. O sea, no las definiciones, o sea, la abreviación, ¿sí? La nomenclatura simplemente. ¿Ok? O sea, los ejercicios que me interesan son el 1 y el 7, que son los que son cálculos, y vamos a charlar un poquito del 2. ¿Sí?
las cosas que veamos son las que entrarían. Después los otros los pueden ver, ¿sí? Si les interesan, pero son más bien teóricos. ¿Sí? Entonces, en el 2 básicamente se trata un poco de analizar, bueno, hay cosas que ya hicimos, ¿sí? Y se trata también un poco de analizar propiedades de los estimadores. Yo en clase hice una demostración sobre ensejamiento, que lo hice en forma matricial, muy por encima. En realidad todo eso tiene, muchos de esos pasos que hice ahí tienen una justificación, que me la salteé, pero esa es la manera como en general uno va a trabajar en econometría. Pero también para un modelo específico con una cierta cantidad de variables, por ejemplo, el modelo lineal simple, puedo manipular las cosas de manera de, por ejemplo, probar ensejamiento. ¿Sí? A nivel teórico, cosas que me interesa que recuerden. Bueno, primero, que tenemos parámetros. ¿Sí? Tenemos parámetros. Y que lo que estamos haciendo acá es estimar. ¿Sí? Igual que en la práctica 4. ¿Ok? ¿Qué método de estimación estamos usando? El de mínimos cuadrados clásicos. Detalle del método de mínimos cuadrados clásicos. Fíjense que yo acá en ningún momento estoy suponiendo una distribución de nada de nadie. A lo sumo lo único que estoy suponiendo es que los subí, ciertas cosas para los subí, pero no completamente una distribución. ¿Sí? Y sin embargo el método de mínimos cuadrados clásicos me permite encontrar estimadores. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, estimación por máxima verosimilitud, se puede. ¿Sí? Habría que buscar una función de verosimilitud, pero ahora es una función, por ejemplo, en un modelo simple, mi función de verosimilitud va a ser una función de cuántas variables. Piénsenlo un poco. ¿De 3 puede ser? ¿Por qué 3? ¿Quiénes son B0, B1 y X. ¿Quiénes son las variables de la función de verosimilitud? Digo, en general, como concepto. Sí, son 2. ¿Por qué? Porque son los beta. ¿Sí? Las variables de la función de verosimilitud, ¿quiénes son los parámetros que voy a estimar? Obviamente las X van a aparecer, y las Y también van a aparecer. ¿Sí? Pero las variables de la función de verosimilitud van a ser beta 0 y beta 1. ¿Sí? El detalle es que para poder hacer máxima verosimilitud, yo ahí sí necesito una distribución de probabilidad. ¿Se acuerdan que la función de verosimilitud se tomaba como la función de densidad conjunta de la muestra, etcétera? O sea que sí necesito suponer la distribución. En general lo que se hace es asignarle una distribución a los U y eso termina dándole una distribución a la I. Según la distribución que le dé a los U, voy a obtener diferentes estimadores de máxima verosimilitud. Lo más clásico es que si yo los U los supongo normales, con esperanza 0, todos con la misma varianza e independientes, ¿sí? Que es como darles lo que se llama una distribución normal multivariada al vector de errores, la conclusión es que los beta, por máxima verosimilitud, van a dar exactamente la misma fórmula que los de mínimos cuadrados clásicos. Van a dar x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por 1. Si hago un supuesto distinto al de normalidad, saldrá otra cosa. Todo eso no lo vamos a ver, pero digo, ¿por qué acá no hacemos máxima verosimilitud? Bueno, se podría, pero tengo que suponer una distribución. El método de mínimos cuadrados clásicos no se basa en ninguna distribución. Y sin embargo, usa cierta idea y le da para adelante. Y llega a cierta fórmula. Esa fórmula es x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y. Y para casos particulares uno puede escribir en particular la fórmula de beta 0, beta 1, ahora la recordamos para el modelo simple. ¿Qué pasa entonces? Bueno, las propiedades que tengan estos estimadores van a depender de ciertos supuestos. ¿Sí? Entonces, básicamente los supuestos que uno hace sobre el modelo y en particular sobre los errores tienen influencia en cuáles son las propiedades de esos estimadores. O sea, uno tiene estimadores, puede analizar sus propiedades. ¿Sí? Lo que me interesa es que vean esto como que es la aplicación en un contexto un poco más amplio, más novedoso de cosas que ya vimos. ¿Sí? De las mismas ideas de estimación puntual que ya vimos. ¿Sí? Es como que esa es la idea de verlo ahora antes de ver test de hipótesis y todo eso. Como bueno, venimos hablando de estimación puntual, todas esas ideas que vimos se pueden extender a otros modelos más complicados. Por ejemplo, lo que se llama el modelo de regresión lineal. ¿Eso está claro? Ese análisis de las propiedades me lleva a algunas conclusiones. Bueno, dependiendo de qué asumo sobre U, obtengo ciertas propiedades. Por ejemplo, la mayoría de las propiedades interesantes van a salir primero siendo un supuesto que es que los X son
como puse por ahí, no estocásticos, y ahora sí está claro qué quiere decir no estocásticos. No aleatorios. No aleatorios, exactamente. O sea que no son el resultado de tomar una muestra y que salga lo que salga, ¿sí? Los pienso de antemano. Antes de tomar la muestra yo digo, bueno, voy a elegir tales valores de X. Eso en un experimento de laboratorio donde uno ajusta variables, digamos, ajusta perillas o ajusta la temperatura o ajusta no sé, la humedad o lo que sea, obviamente se puede hacer, ¿sí? Cuando uno trabaja con datos económicos, depende, y puede ser que yo elija familias con determinado nivel de ingreso, por ejemplo, y entonces, si yo los elijo con determinados niveles de ingreso y simplemente después mido el consumo como algo que es aleatorio para cada uno, estaría cumpliendo con esto, pero tengan presente que muchísimas veces que ustedes trabajen con datos económicos, los datos de X van a venir tan aleatorios como los datos de Y, ¿sí? O sea, si yo elijo 100 familias al azar y les pregunto, ¿cuál es tu consumo? ¿Cuál es tu ingreso? Ahí esto no se está cumpliendo. O sea, ¿de qué depende esto? De cómo tomo la muestra, ¿sí? De cómo diseño la toma de la muestra y el experimento, ¿sí? Y fíjense que tengan presente o a futuro presten atención, incluso si leen un paper o algo por el estilo, como me contaban recién, piensen que muchas veces no se está cumpliendo esto. Y entonces todas estas propiedades que yo ahora voy a concluir no se van a cumplir si no se está cumpliendo esto. Lo único a lo que uno puede... la única propiedad interesante a la que uno puede llegar cuando los X son aleatorias o estocásticas es la consistencia bajo ciertos supuestos, ¿sí? Si las X son aleatorias, bueno, con ciertos supuestos, que no me voy a meter tampoco en el detalle, pero que tiene que ver con cómo se distribuyen esas X que ahora son aleatorias, o sea, bajo ciertos supuestos para X, ciertos supuestos para las XK, digamos, para las variables, sobre cómo se distribuyen, que tengan momentos finitos y cosas por el estilo, puedo llegar a probar que los beta son consistentes. ¿Qué quiere decir consistentes? Que para n grande tienden a convergen en probabilidad al beta verdadero, ¿sí? O que cada uno converge al correspondiente beta. ¿Ok? Y no mucho más, ¿sí? La mayoría de las propiedades interesantes usan el supuesto de que las X son constantes, predeterminadas, elegidas, no aleatorias. ¿Ok? ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, si tengo X no estocásticas y supongo que los U tienen esperanza 0, es decir, que cada uno de los U sub I tiene esperanza 0, puedo probar, y es un poco lo que hice así medio por encima en clase, ahora lo podemos hacer para este caso específico. ¿Qué cosa? Y los betas son insesgados. Insesgados. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que no necesito más que eso, ¿sí? Y es importante saber esto, porque después en econometría ustedes van a ver, bueno, ¿qué pasa si cierto supuesto no se cumple? Bueno, está bien saber que algunas propiedades se pierden y otras no. ¿Sí? Entonces, para también entender la gravedad de la situación. Si a todo eso yo le agrego dos supuestos adicionales, después hay otros, en la bibliografía a veces se van a encontrar más supuestos que a veces son cosas que por ahí estamos sobreentendiendo. Que el modelo sea lineal, que esté bien especificado, bueno. Pero yendo a la distribución de los U, si le agrego que los U sean con varianza, todos con la misma varianza, que es lo que se llama el supuesto de homocedasticidad. Sí, no lo voy a escribir todo. Googleenlo. Homocedasticidad. Y el supuesto de no autocorrelación, que es que las covarianzas entre dos errores distintos sean 0, es decir, que no estén correlacionados. Esto es el supuesto de no autocorrelación serial, o no autocorrelación de los residuos. Si yo a todo lo anterior le sumo estos dos supuestos, lo que puedo probar es, creo que lo dije en clase, ¿qué cosa? No es eficiencia, pero por ahí andamos, ¿sí? Es lo que se llama la propiedad Meli, o Blue, o Helio, que es mejores estimadores entre los lineales. Mejor estimador lineal insesgado. ¿Sí? O estimador lineal insesgado óptimo, etc. Es decir, entre todos los estimadores lineales van a ser los mejores, entre todos los estimadores lineales e insesgados van a ser los de mínima varianza. ¿Sí? ¿Qué es un estimador? Tengo una pregunta. Sí.
Eh, si solo hablamos de las dos propiedades que agregaste, Sí. entonces eh, eso solo sería que, o justifica que la matriz varianzas-covarianza del estimador es igual a el, Esto por X es igual a, X sí, menos la uno. varianza esa Sí. por la matriz traspuesta de x por x a la menos 1. Por la inversa. Sí. Sí. A ver, en realidad se deduce de acá, yo no hice la deducción, pero se deduce de acá que la matriz de varianza y covarianza de los estimadores es X transpuesta por X a la menos 1. Se puede hacer usando algunas propiedades justamente de la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, Si esto es distinto, la matriz toma una forma diferente. Y eso es algo que también hay que saberlo, digamos, pero todo eso lo van a ver en econometría. ok, perfecto. Estoy Y contando acá la idea. Sí. con los cuatro supuestos sumados es lo que, yo anoté, no sé si está bien, que eso es el teorema de Gauss-Markov, ¿no? Exactamente. Y eso justamente, Bajo estos supuestos, el estimador de mínimos cuadrados clásicos es el mejor estimador lineal insegado. Es el de mínima varianza entre los insegados lineales. listo, perfecto, gracias. Entonces se puede demostrar y en econometría seguramente van a ver una demostración. Aclaración sobre qué es un estimador lineal. Si ya que estamos con el modelo lineal simple, centrémonos un minuto en el estimador de beta 1, que vimos en clase. ¿Alguien se acuerda cómo era? ¿Cuánta quedaba cuando uno despejaba? Alguien lo notó. Creo que les he guardado esta. ¿Puede ser? Beta 1 dijiste, perdona. Para beta 1. Para beta 1 en el modelo simple con un solo parámetro. Sí, es eso que estás escribiendo, es la covarianza dividido la varianza, La básicamente. varianza de XY dividido la varianza, sí, si divido por N me quedaría la covarianza de XY sobre la varianza de las X. N por X, X raya al cuadrado. Eso también se puede escribir en variables centradas de otra manera, pero esa es la fórmula de cálculo. ¿En qué sentido esto es un estimador lineal? Bueno, cuesta verlo a simple vista, pero en realidad, ahora lo vamos a escribir de otra manera, pero en realidad piensen que acá, todos los lugares, porque lineal en qué sentido, ¿sí? ¿Qué es un estimador lineal? Es un estimador que es una función lineal de la muestra, ¿sí? Si se fijan en el ejercicio 2 o 3 de la práctica 4, ahí está la idea de estimador lineal. ¿Qué es un estimador lineal si mi muestra es x1, xn? Alfa más beta 1 por x1 más beta 2 por x, o sea, alfa 0 más alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2, donde esos son constantes. O sea, es una combinación lineal, o una función lineal en realidad, de las observaciones. Eso es el estimador lineal. ¿Dónde es lineal esto que está lleno de cuadrados y de x por y y todo eso, y de cocientes? Bueno, es esta el detalle. Las x acá, en cada caso son constantes. Yo una vez que defino cuáles van a ser los valores de x, lo defino yo, no el azar, las x son números. ¿Sí? Es decir, que si yo pienso que acá las únicas variables aleatorias son las y's, esto es una función lineal de las observaciones de y. ¿Sí? De hecho, lo podemos escribir hasta de otra manera y por ahí hasta queda más claro, pero es una función lineal porque básicamente todo esto acá abajo es un número. Lo que dé eso es una constante. Y cada una de estas x que multiplica acá las y, y que multiplica acá al promedio, que también es lineal en la y, son números. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esto es un estimador lineal. ¿Sí? Parece medio difícil de ver lineal esta porquería, pero cuando pienso que las x son números que yo elegí, si yo meto los números ahí, esto va a ser algo así, esto va a ser tipo, no sé, 3 por i1 más 2 por i2, etcétera, o sea, x por y, ¿ok? Esto es lineal en y, acá va a tener menos n, lo que sea, qué sé yo, 6 por x raya 32, no sé, estoy tirando cualquier cosa. Y acá que va a ir, los y raya básicamente es 1 sobre n por la suma de las y. La suma de las y es lineal en las y. Y todo esto, por lo que estoy viendo, es 15, un número. O sea, ¿lo ven que escrito así esto es lineal en y? Cuando yo le doy valores a las x, que no son aleatorios. Se ve que es Sí, una sí. función lineal. O sea, cuesta verlo al principio, pero para que se convenzan de que es un estimador lineal.
Bueno, básicamente, además, si yo junto cosas, esto básicamente es, si yo junto estos con estos y después divido por esto de acá abajo, básicamente esto es algo por I1 más algo por I2 más algo por I3 y así hasta más algo por IN. O sea, yo lo podría expresar de esta manera, ¿eso lo ven? O sea, con ciertos coeficientes para cada una de las IES. Eso es un estimador lineal. ¿Eso está claro? Sí, sí, se ve. ¿Qué serían otros estimadores lineales? Bueno, algo igual, pero con otros coeficientes. Incluso con una constante. Esos serían otros estimadores lineales. Es una clase de estimadores que no son todos los posibles estimadores, pero es una clase bastante amplia de estimadores. Lo que me dice el teorema de Gauss-Markov es que de todos los estimadores con esta forma, para ciertos numeritos, que sean insesgados, porque no para cualesquiera coeficientes esto me va a dar insesgados, pero para algunos sí, de todos los que cumplen con, que tienen esta forma y que son insesgados, el de mínimos cuadrados clásicos tiene la menor varianza posible, bajo estos supuestos. ¿Se entiende? Y por eso es que necesitaba que no sea estocástico, digamos. Claro, exactamente, porque ya si no son estocásticos, esto no es un estimador lineal. ¿Por qué? Porque me muestra acá que son los valores de Y nada más. Los valores de X son lo que llaman el diseño del experimento. Si son estocásticos, los valores de X, ahí mi muestra son los Y y las X. Y ahí eso obviamente no es lineal. ¿Ok? Buenísimo. Fíjense que esto no me garantiza lo que nosotros llamamos en su momento eficiencia. Para que sean eficientes, ¿qué tendría que pasar? Esto es como una subeficiencia, ¿sí? Un second best de la eficiencia. ¿Qué tendría que pasar para que sean eficientes? Que el estimador sea igual a la cota de Kramer, ¿no? ¿No era? Exactamente. Bueno, eso me lo garantizaría, y de hecho es la manera en la que se prueba, pero ¿qué significaría la eficiencia? Porque también no era algo de la mínima varianza, de los insesgados. ¿Cuál es la diferencia con esta propiedad? A ver, si mal no recuerdo, la eficiencia lo que te garantiza es que no hay ningún otro estimador insesgado con una varianza Más chica. menor más chica que el que ¿Y cuál es la diferencia con esto que estoy diciendo acá? Porque acá yo estoy diciendo, tienen la menor varianza entre todos los estimadores lineales insesgados. La eficiencia es la menor varianza entre todos los estimadores insesgados. Estos son lineales, claro. Claro, ¿entiendes? Esto es como de cierto subgrupo de estimadores insesgados, este tiene la menor varianza. Podría haber un estimador no lineal cuya varianza sea menor. O sea, una fórmula más complicada, donde aparezca I al cuadrado, o una exponencial, cualquier porquería, digo, y que tenga menor varianza, que sea insegado, y que tenga menor varianza que el estimador de mínimos cuadrados clásicos. En principio. ¿Sí? Se puede probar, no lo vamos a hacer porque además ya acá hablamos de cotas de Kramer-Rao para más de un parámetro, que eso ya hay que trabajarlo matricialmente, y no quiero meterme en eso, pero se puede probar que si a todo lo anterior le agrego, o sea, todo lo anterior, todo lo de, digamos, los supuestos de Gauss-Markov, digamos, más que esos errores, además de tener esperanza cero, todos la misma varianza y ser incorrelacionados, tienen distribución normal, entonces se puede probar usando la versión matricial de la cota de Kramer-Rao. Esto es como para que tengan la teoría, básicamente. Se puede probar que los beta, además de ser insesgados y de tener la menor varianza entre todos los estimadores lineales insesgados, van a ser eficientes. Es decir, van a tener la menor varianza entre todos los estimadores insesgados, lineales o no lineales. Por eso, si los errores son normales. Si no, podría pasar que no. ¿Ok? ¿Está claro eso? Obviamente no estoy probando la mayoría de estas cosas, pero es para que vean que, después las van a ver en econometría, en todo caso, las demostraciones de algunas o todas estas cosas, pero es para que vean que los mismos conceptos que aplicamos en la práctica 4 a una situación mucho más simple donde
donde yo decía, bueno, las X tienen esta distribución y ya se pueden extender a modelos más complicados, donde también básicamente tenemos parámetros y estamos haciendo estimación puntual de esos parámetros y por lo tanto podemos analizar las propiedades. ¿Sí? Obviamente la cosa se empieza a complicar y hay que hacer ciertos supuestos para que se cumplan o no ciertas propiedades, pero mi intención es que vean la relación con lo que estuvieron viendo en la práctica 4. Y de paso repasamos un poco esos conceptos. ¿Podrías repetir esto último, lo del teorema de Cramer-Rao y esto de lo de Gauss-Markov? Sí, o sea, el teorema de Gauss-Markov con esta serie de supuestos no me garantiza que no pueda existir un estimador insegado de varianza más chica que este. ¿Sí? La varianza, ¿qué quiere decir varianza más chica? Porque en realidad la varianza de esto es una matriz, o es una matriz de varianzas y covarianzas, que es esta, bajo los supuestos anteriores. ¿Sí? Básicamente que la varianza más chica se escribe en términos de que la diferencia entre esta y cualquier otra, entre cualquier otra y esta sea una matriz semidefinida positiva, o que al revés sea semidefinida negativa. Pero no importa, eso en particular implica que las varianzas de cada uno son más chicos. Que las varianzas de beta 1 son más chicas, que las varianzas de beta 2 son más chicas, en fin. Pero el teorema de Gauss-Markov no me garantiza que no exista otro estimador. Ahora voy a aclarar una cosa acá sobre la forma de esto. No me garantiza que no haya otro estimador que sea insegado y que tenga varianza más chica en ese sentido. Porque podría haber un estimador no lineal con una varianza más chica. ¿Ok? Entonces, si además del teorema de Markov agregás que los errores tienen distribución normal con esperanza cero, varianza cualquier cosa, es eficiente encima. O sea, lo mismo que acá, en ese caso sí es eficiente. Entonces, en ese caso sí sé que no existe un estimador insegado, lineal o no lineal, con varianza más chica. Ahí tenés un super estimador. Claro. Obviamente, tengo unos super supuestos que tengo que suponer que son ciertos o verificar que son, o analizar si es sostenible que sean ciertos. ¿Sí? Pero bueno, suponiendo muchas cosas puedo llegar muy lejos. Esa es un poco la idea siempre. Y suponiendo pocas cosas, no voy a llegar muy lejos. ¿Estamos de acuerdo? Vean justamente eso, como para lograr cada vez mejores propiedades necesito agregar más supuestos. Porque después uno se cree que estos supuestos son supernaturales. ¿Sí? Porque todo esto... Después en econometría, quienes la hagan, que les recomiendo que si les interesa el tema y lo piensan usar, la hagan, van a analizar qué significa cada una de estas cosas en términos reales. Y van a ver que, por ejemplo, suponer que todos los errores tienen la misma varianza a veces no tiene sentido. ¿Sí? A veces es esperable que en realidad pase lo contrario, que todos tengan una varianza diferente, que va a haber que modelizarla de alguna manera. Entonces, uno le tira esto así nomás y se convence de que todo esto es supernatural. Y en realidad no es que es supernatural, todo esto está elegido a propósito, primero para hacer las cosas lo más simples posibles y además para obtener las mejores propiedades posibles para este estimador, que en el fondo es un poco arbitrario como cualquier estimador. ¿Por qué elijo el método de mínimos cuadrados clásico y no otro? ¿Por qué elijo el método de mínimos cuadrados? Bueno, porque se le ocurrió a Gauss. Y entonces, como el Gauss es Gauss, quedó. Era una joda y quedó, digamos. Pero digo, para que ese estimador tenga buenas propiedades necesito suponer un montón de cosas que en algunos casos tienen sentido y en otros no. ¿Sí? Por eso digo, nosotros en esta materia no podemos ir mucho más lejos, ¿sí? Por tiempo, por el programa y por lo que sea, y porque ya hay una materia específica para estudiar esto con detalle, pero no se vayan con la idea de que esto se termina acá, porque hay muchísimo más por detrás. Y se van a cruzar, desgraciadamente, con mucho paper o con mucha cosa hecha muy livianamente, donde dicen, bueno, y regresión, y el R cuadrado me dio 0,95, y entonces ya está todo bien. No, hay un montón de detalles por detrás, y un montón de supuestos que hay que analizar a ver si tiene sentido suponer que se cumplen o no, porque no son necesariamente supuestos completamente naturales o que se aplican a todos los casos. ¿Ok? Pero sí, suponiendo un montón de cosas, en particular a todo lo demás, agregándole supuesto de normalidad, tengo un estimador que básicamente es buenísimo, ¿sí? Que tiene todo lo que uno podría pedir. ¿Estamos? Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, yo, con que entiendan un poco cómo hacer las cuentas. Y después de esta matriz ahora hacer unas aclaraciones, después de esta matriz vamos a hablar más adelante, esto no lo voy a llevar a evaluar, por lo menos en el parcial, pero vamos a ver un poquito más cuando hablemos de intervalos y test en el modelo lineal, sea durante el cuatrimestre o no. Digo, yo ya les dije que los videos voy a seguir subiendo
videos hasta completar los temas para quien quiera verlos y consultar eventualmente pueda completar los temas. Ahí vamos a hablar un poco más de eso. ¿Sí? Va a ser útil conocer esa matriz y conocer las varianzas, porque a ver, conocer las varianzas, incluso aunque tengan mínima varianza, esa mínima varianza puede ser muy grande. Y un estimador con una varianza muy grande es un estimador, digo, a ver, si yo tengo una estimación, 2,3, en base a esa varianza de ese estimador o de esa estimación, yo puedo, o el desvío, yo puedo armar un intervalo de confianza, dado que claro. Si el intervalo de confianza me da 2,23, 2,37, eso es una cosa. Ahora, si el intervalo de confianza me da menos 5,2 a, no sé, lo que sea, ¿sí? 9, algo, ¿qué pasa? O sea, la estimación es 2,3, pero ¿qué pasa? Y tan buena no es, porque puede pasar cualquier cosa. Claro, puede ser 2,3, pero podría haber sido 0, podría haber sido negativo. O sea que en realidad ese 2,3 no significa nada. ¿Ok? Por eso digo, esto es una estimación puntual, después hay que ver un poco más allá. Incluso aunque sea la mínima varianza posible. Porque acá me está hablando de que el problema no es que el estimador es bueno o malo, o el método de estimación. Me está diciendo básicamente la naturaleza de la relación entre la variable X y la variable Y no me permite decir nada muy sencillo. Probablemente hasta me permite concluir que no se puede concluir una relación entre las dos variables, sobre todo si el cero está acá adentro. ¿Ok? Y se podría ser positivo o negativo. ¿Se ve eso? Entonces, me quedo con que sepan hacer las cuentas básicas, ¿sí? Practiquen eso y con los ejercicios de la guía, y con que se queden con estos conceptos básicos sobre propiedades de los estimadores y su relación con los supuestos. ¿Sí? Es como lo central. Hay un montón de cosas más para hablar de esto, incluso que podríamos ver en esta materia. Muchas de esas están en la guía, se los dejo como cosas optativas. Pero con esto van a tener una base para econometría. O sea, no quería que, como ya pasó el cuatrimestre pasado, por ejemplo, se vayan sin ver nada de esto. ¿Sí? Que sepan que existe y que entiendan el contexto y que lo relacionen con lo que ya habíamos visto para modelos más clásicos, digamos. ¿Ok? Quería comentar algo de acá. Díganme igual si hay alguna duda. Yo les hablé de la linealidad y lo puse en la formulita esa de beta 1, pero fíjense dónde aparece la linealidad en la fórmula matricial. De vuelta, si las X son no estocásticas, si las X son números previamente definidos, yo acá estoy haciendo una cierta matriz A por el vector columna I de observaciones, por I1, I2, I3, etc. Y esto de matriz por vector, ¿a qué les recuerda? Matemática. A un tipo especial de función. Matriz por vector. ¿Qué representábamos con la matriz? ¿Qué multiplicaba? Por ejemplo, si teníamos t de x1, x2 igual x1 más x2 menos x3, todo esto se podía representar como, no, perdón, x3 no. Todo esto se podía representar como una cierta matriz por x1, x2. La matriz de ¿No te transformación. da una lineal? Por ejemplo, si vos tenés AB no sé, por XY te da AX más BY. Exacto. O sea, por ejemplo, yo tuviera x1 más x2. O sea, si yo tuviera esta función de R2 en R3, pongámosle, x1 más x2, 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 x1 menos x2, esto se podría escribir como 1, 1, 0, 1, 2 menos 1 por x1, x2. O tal vez lo hicieron una matriz transpuesta del vector de este lado, según el curso. Y esto es una ¿qué? Es una transformación lineal. ¿Y cómo se puede representar matricialmente una transformación lineal? Como una matriz de constantes por el vector. O el vector por la matriz, según como lo hayan visto. Fíjense que acá tengo eso. Mis variables son así. Estos son números. Y lo que hago es una matriz por i. Eso es una transformación lineal de i. O sea, el vector beta, el estimador, es una transformación lineal del vector i. Es decir, es una función lineal, es un estimador lineal. Básicamente, ¿cómo voy a representar matricialmente? Y esto es lo que se hace básicamente en el teorema de Gauss-Markov. Si yo quiero considerar todos los estimadores lineales,
posibles y básicamente son todos los estimadores de la forma algo por i y eventualmente se le puede sumar un vector de constantes. ¿Sí? Más b, más eso, más b. ¿Sí? Entonces se busca qué condiciones tiene que haber para que sea insesgado y después se verifica, se busca la matriz de covarianza, se compara con la de este y se prueba, ¿sí?, que el de mínimos cuadrados clásicos es el menor. Con todos los supuestos. O sea, no es tampoco un teorema que se demuestre en 2 pasos, pero se puede. ¿Sí? O sea, pero fíjense que acá, cuando uno piensa, bueno, esto es una matriz por i, ahí se ve claro que estos son estimadores lineales. ¿Ok? Ale, una consulta. Sí. En una de las demostraciones, cuando demostrabas que la estimación de beta es insesgada, Sí. a lo último quedó, digamos que la estimación de beta era igual a beta más x traspuesta por x a la menos 1 por, Respuesta por u. sí, por u. Sí. Y claro, eso, faltó esa x traspuesta, digamos. Ah, ¿me lo comí? Sí, Puede en, ser, en el video Sí, porque es faltaba. esta. Sí. Ah, ¿qué puse esto por u? Claro, Sí, bueno, bien que lo aclaras entonces, porque no, falta esa x traspuesta, porque de hecho si logro mirar los tamaños, esto es de, ponele acá, esto es un cuadrado de la cantidad de parámetros por la cantidad de parámetros y esto es de n por 1, así que no coincidiría. Sí, es esta. bien, sí, porque teníamos esa duda con unos compañeros y igual era lo mismo, porque después la esperanza de u es cero, La así que esperanza a cero, pero la verdad que la fórmula correcta es esta. Sí, perfecto. listo. Sí. Buenísimo, gracias. Obviamente hay cosas de que no justifiqué, como que la matriz se puede sacar afuera de la esperanza y cosas por el estilo, pero bueno, se prueban usando propiedades de la esperanza. Sí, ¿por qué? Porque de vuelta, porque estos son constantes. Si eso no es constante, todo eso no tiene sentido. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de esto? Insisto, me quedo con que sepan hacer las cuentas y que entiendan los conceptos generales. ¿Sí? Y sobre todo esta cuestión de las propiedades y cómo se relacionan con los supuestos, porque no es una pavada y es algo que se suele, digamos, no es común, también uno puede suponer que se analizó y no se dijo, pero no es tan común encontrar papers donde los supuestos se analizan, ¿sí? Y a medida que uno levanta esos supuestos hay cosas que se van perdiendo, ¿sí? En particular, por ejemplo, la fórmula esa que pusimos de la matriz de varianzas y covarianzas es válida si se cumple el supuesto de homocedasticidad y no autocorrelación. Si no, es otra la fórmula. Si no, la fórmula es diferente. Con lo cual, si yo después uso esa fórmula de la matriz de varianzas y autocovarianzas para buscar las varianzas para hacer intervalos o test, en realidad estoy usando fórmulas incorrectas. ¿Sí? Y esas son cosas que muchas veces ni se mencionan. Si uno supone que se analizan y que se estudian, pero que no se mencionan. Insisto, lo nuestro es básico, pero sí quiero que se queden con la idea de que hay mucho más de esto por detrás y que, bueno, si lo van a usar, tienen que estudiar más y básicamente tienen que usar econometría como mínimo. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? Nos vamos hablando en todo caso y en principio nos vemos el lunes. ¿Sí? Si surgen muchas dudas, me avisan. Y en todo caso vemos de arreglar una clase el sábado. ¿Ok? Buenísimo, gracias. Enfóquense en el 1 y en el 7 entonces, que son los que cuentas. ¿Ok? Bueno, Muchas gracias, Ale, buen fin de... de nada, buen fin de que terminen bien la semana. Que anden bien. No, Chao, buen fin. después sobre la clase, ¿sí? Buen fin de.